denomina todo esto el flujo monetario. Y la empresa también tiene aparte un flujo real. Ahora vamos a ver cuál es el objetivo. Yo les mencionaba que al ser un factor escaso, ¿cuál es el objetivo? Es realizar una administración eficiente. Entonces, ¿cuál es el objetivo del administrador eficiente? Tenemos dos objetivos. A largo plazo, o sea, desde el punto de vista de la finanza, ¿no? Tenemos dos objetivos. El objetivo a largo plazo, que es crear valor, maximizar la riqueza o el patrimonio del inversor, ¿sí? A valores de mercado. Es incrementar el valor actual de mercado del patrimonio de los dueños del negocio. O sea, digamos, en otras palabras, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto vale la empresa? Lo que se busca es maximizar, hacer más grande ese valor, pero a valor actual. Y porque muchas veces podemos decir que la empresa, por ejemplo, contablemente vale 100.000 pesos, por decir algo, pero financieramente no es lo mismo, ¿sí? Porque nosotros debemos saber cuál es el valor de mercado. Por eso es importante tener en cuenta que es el valor de mercado y es el valor actual. Y después el otro objetivo, el objetivo a corto plazo, es que los llamamos también objetivos operativos, es velar por la liquidez y por la rentabilidad. Esto ya lo vamos a ver justamente cuando veamos uno de los prácticos, que son, yo creo que son conceptos que ustedes, o sea, ya los conocen. Liquidez, ¿qué es la liquidez? Digamos, cuando uno habla de decir, bueno, mantener un nivel de liquidez es mantener un nivel de disponibilidades para hacer frente a todos los pagos, ¿sí? Y la rentabilidad es el rendimiento que tiene una inversión. Podemos decir que es la relación entre la utilidad y los recursos aplicados para obtener esa utilidad. ¿Qué sucede con estos, que ahí acá lo menciona como opuestos con signo de pregunta? Estos objetivos están en conflicto. ¿Por qué? Porque mientras más cantidad tenga en caja, es decir, que mayor va a ser la liquidez, voy a tener un mayor costo de oportunidad, ¿sí? O sea, por un lado, tener plata en caja podemos decir que es favorable por las contingencias, puesto que a mayor cantidad de dinero, menor va a ser el costo de buscar recursos, pero a la vez va en contra de el otro objetivo que es la rentabilidad. Por lo tanto, lo ideal sería obtener una cantidad óptima de dinero, que minimice el costo del mismo, ¿sí? Y es decir, que son dos objetivos que los vamos a buscar y que están opuestos a la vez, y lo que debemos buscar es un equilibrio. Y constantemente eso va cambiando, porque bueno, una empresa, una organización, constantemente hay flujos de fondos. Entonces, bueno, hay que ir revisando todo el tiempo, digamos, que se cumplan con estos objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son las decisiones importantes que se toman? Yo le hablaba que, digamos, en el administrador financiero, cuando hablamos de finanzas, constantemente estamos tomando decisiones. ¿Y cuáles son esas decisiones? Decisiones de inversión. ¿Cuál sería una decisión de inversión y qué me respondería yo cuando estoy hablando de decisiones de inversión? Es decir, ¿cuánto invertir? ¿Sí? El monto, cómo invertir o en qué invertir y qué plazo. Es decir, si es una inversión a corto plazo o es una inversión a largo plazo. Las decisiones en finanzas siempre son también, esto está relacionado con esto, que son ex ante. Es decir, que yo tomo la decisión antes de que suceda. Bueno, después tenemos otras decisiones importantes, que son las decisiones de financiación. Es decir, ¿cómo me voy a financiar una vez que ya decidí, por ejemplo, en qué invertir?
digo, bueno, a ver, ¿cómo me voy a financiar esa inversión? Acá podemos decir, bueno, con capital propio, tengo plata para invertir, con capital, tengo que salir a buscar plata, ¿a qué costo? Empiezo a evaluar distintas alternativas, distintas opciones, qué plazos, cuál es la amortización de esta financiación o de estas deudas. Yo se las menciono así rápidamente porque, digamos, se van a profundizar todas estas decisiones. De hecho, son distintos capítulos en nuestra materia. Después, la decisión de distribuir utilidades. ¿Cuánto distribuyo las utilidades en caso de que haya utilidad en la empresa, en mi organización? ¿Cuándo? ¿Cómo? Todo esto también podemos, digamos, hay herramientas para tomar una buena decisión. Y también la decisión de desinversión, porque puede llegar un momento en que sea una buena decisión salir de un negocio, ¿sí? Esta es, algunos autores la toman como también una de las decisiones importantes. Saber cuándo es bueno desinvertir, ¿sí? Si yo estoy en un negocio y bueno, veo que no veo futuro o algo, por ahí evaluar si salgo de ese negocio o qué hago también es una decisión importante. Bueno, después conceptos que siempre vamos a tener en cuenta a lo largo del desarrollo de esta materia, de esta asignatura, es el valor del dinero en el tiempo. Es fundamental, o sea, un peso hoy no vale lo mismo que un peso mañana, o que un peso dentro de unos días. ¿Por qué? Porque esto no tiene que ver solamente con inflación, sino que yo si con un peso hoy puedo hacer, si lo tengo disponible hoy, puedo invertirlo en algo, ¿sí? También este concepto ya lo vamos a desarrollar, pero es sumamente importante. Un peso hoy no es lo mismo que un peso mañana. La aversión al riesgo. Muchas de las decisiones o de lo que vamos a desarrollar durante el transcurso de la asignatura, son decisiones que van a depender mucho de la aversión o no que tenga el riesgo el inversor, ¿sí? Y porque también, digamos, hay sujetos o personas que son más aversas al riesgo y otras que son más arriesgadas. Las personas más aversas al riesgo por ahí no van a querer asumir justamente tanto riesgo, y por lo tanto, ¿qué pasa con la compensación? A mayor riesgo estén dispuestos a asumir, mayor es la rentabilidad posible, ¿sí? Y justamente a la inversa. Yo, si voy a, digamos, si voy a invertir en algo más que no tenga tanto riesgo, supónganse en un plazo fijo, que es una inversión que no tiene mucho riesgo, probablemente la compensación que tenga por esa inversión es una tasa relativamente baja. Distinto es si yo me arriesgo a invertir en algo con mayor volatilidad, que digamos no tan, digamos, no tan seguro como eso, voy a tener una mayor rentabilidad, ¿sí? Y hay una relación entre, justamente, bueno, esto que estoy mencionando, rentabilidad con la liquidez y el riesgo. Estos son tres conceptos que están sumamente vinculados. Después otro concepto que siempre vamos a tener presente durante la materia es el costo de capital o el costo de oportunidad. Siempre hay un costo de oportunidad, es decir, cuando yo voy a evaluar, por ejemplo, estoy evaluando una decisión de
inversión o algo, siempre voy a tener alguna alternativa. Y esa alternativa me va a servir para comparar la inversión que yo estoy realizando, ¿sí? Por este caso que les mencioné recién, si yo, bueno, voy a entrar a un negocio, voy a esperar, digamos, una rentabilidad por ese negocio y, bueno, lo voy a comparar con otra alternativa, que podría ser, en el caso de plazo fijo, ¿sí? Entonces siempre lo tengo que tener en presente que hay un costo de oportunidad. Bueno, continuando con los objetivos empresariales. ¿Cuál es el objetivo de una empresa a corto y mediano plazo? Pueden ser subsistir como empresa, crecer, ganar dinero, es decir, obtener rentabilidad, ganar porciones del mercado, es decir, una empresa que, no sé, por ejemplo, se dedica a la venta de televisores, quiere ganar porciones de mercado que la tiene la competencia, ganar nuevos mercados, puede ser que la empresa se dedique digamos, a vender no solamente televisores, sino, por ejemplo, no sé, electrodomésticos, entonces quiere ganar un nuevo mercado, diversificación de riesgos en pos de la supervivencia. Este también es un concepto que lo vamos a ver, diversificar el riesgo, es decir, a veces, digamos, buscar otras alternativas para no tener todo en el mismo negocio. Bueno, y la empresa, al ser una unidad económica de producción, va a realizar sus procesos productivos para cumplir con estos objetivos que defina, ¿sí? Y este proceso puede considerarse como una inmovilización transitoria de una serie de factores de producción disponibles en un momento dado. Hay una inmovilización, se realiza un proceso y se moviliza. Inmovilización, hay una transformación y disponibilidades. Esto es lo que se denomina como el ciclo dinero, mercadería, dinero, ¿sí? Junto al proceso de circulación física de bienes se produce un proceso financiero. Por ejemplo, una empresa que se dedique a fabricar algo. Lo primero que hace es, supónganse, comprar la materia prima. Entonces, supónganse que fabrica cinturones de cuero. Entonces va a comprar el cuero, ahí va a tener va a haber un flujo de fondos, una salida de fondos y entra la mercadería. Luego hay un proceso, o compra, digamos, distintos materiales. Se realiza el proceso, luego, bueno, viene la venta de esos cinturones. Entonces ahí hay la entrega de mercadería e ingresa el dinero, el flujo de fondo, ¿sí? Las contraprestaciones correspondientes a las corrientes de bienes materiales se expresan en términos monetarios, es decir, se entrega el bien y a cambio hay dinero. Entonces se deduce que en este ciclo intervienen las funciones esenciales en toda empresa, en este caso, bueno, como estamos suponiendo una empresa industrial, están todas estas áreas, que son las principales, ¿sí? El área de producción, el área de comercialización y el área financiera. Y el área de producción es la que va a estar encargada justamente de la fabricación del producto. Generalmente, bueno, son los recursos humanos son personal más técnico que conocen de la producción justamente del producto de que se trate. El área de comercialización justamente va a ser el que está encargado de la venta del producto. Es decir, de que el producto sale de la empresa a ver a quién se lo vende, cómo se lo vende, la cobranza también. Y el área financiera
bueno, ¿qué es lo que hace? Él encarga de evaluar las asignaciones o reasignaciones de fondos que se producen en todas las áreas de la empresa, ¿sí? Con el objetivo de cumplimentar el objetivo de la empresa, ¿sí? Teniendo siempre en cuenta las variables de riesgo y rentabilidad. La función de, digamos, financiera y del área financiera siempre está vinculado, no puede trabajar de una manera autónoma o aislada en una empresa. ¿Por qué? Porque, digamos, justamente evalúa todos los fondos. Nosotros estamos hablando, bueno, a ver, el área de producción que necesita materia prima. Bueno, a ver, ¿cómo los compra? Siempre va a estar vinculado y siempre se va a necesitar de las decisiones financieras para poder, para el giro normal de la empresa y para el funcionamiento. O sea que es un área que está constantemente en contacto con los distintos sectores, ya sea producción y comercialización también, porque, digamos, comercialización va a ser el que vende y cómo cobra. También ahí va a entrar en juego la función financiera. Y hay una administración de las cuentas por cobrar. En el área de producción también hay herramientas que nos dan a ver administración de stock. Es decir que hay un constante, digamos, se trabaja siempre en forma conjunta. Y siempre teniendo en cuenta estas variables que les dijimos que son el riesgo y rentabilidad. Bueno, esto que tiene que ver con situación económica y situación financiera. Una buena situación financiera, una buena situación económica significa que la actividad operativa produce un adecuado nivel de beneficios, es decir, que hay ganancia. Ahora, no implica que haya una buena situación financiera. ¿Qué significa una buena situación financiera? Significa que la empresa cuenta con todos los fondos suficientes para atender sus necesidades en tiempo y forma. Puede darse que haya una buena situación económica y no una buena situación financiera, o viceversa, que haya una buena situación financiera y no una buena situación económica, ¿sí? Ya, ahora el contador Quintana les va a mostrar, justamente vamos a hablar de las diferencias entre contabilidad y finanzas, y esto tiene mucho que ver, ¿sí? La función financiera debe tomar todas las decisiones para lograr el equilibrio entre los plazos de cobro y los plazos de pago. Comparar una buena situación económica y una mala situación financiera o a la inversa, ¿cómo se hace para evaluar? Evaluando los plazos, evaluando el nivel de actividad, la cantidad de ventas, los costos, el nivel de endeudamiento, los créditos otorgados, tasas de interés. Todo esto digamos, podemos evaluarlo con distintos indicadores para ver si estamos en una buena situación económica y en una mala situación financiera. Bueno, y acá creo que continúas vos, Gustavo. Sí, perfecto, Mariana. Permíteme. Sí. Después ya retomo yo cuando hagamos cuando veamos la parte práctica. Bueno, no sé si hasta acá alguna consulta, veía que se movía el chat, pero no lo estoy leyendo, así que ahí dejo No, de hicieron algunas consultas administrativas. Por favor, para los chicos, para los alumnos que entraron en la clase de hoy y ayer no pudieron venir, el ambiente de estudio, lo reitero, es la plataforma Moodle y la página web de la cátedra. Cuando tengan consultas de aspectos administrativos, si estoy inscrito, si puedo rendir los exámenes, si cuándo son los parciales, si tengo problemas de condicionalidad, regularidad, en la plataforma Moodle hay un foro de consultas de aspectos administrativos.
canalícenla por ese medio, ¿sí? Va a ser el único canal de comunicación respecto de este tipo de consultas. Luego, las consultas académicas que tengan que ver con trabajos prácticos, de estudio, de lo que estamos dando, de teoría, va a haber en cada unidad temática un foro específico para consultas de ese tipo. ¿Mm? Y bueno, veamos ahora si puedo compartirles la pantalla yo para continuar con el tema que estaba dando Mariana. No sé si ahí lo pueden ver, Mariana. Sí, sí, bien. Ahí se ve. Bueno, vamos a comenzar a hablar ahora del tema de finanzas y contabilidad y las diferencias que nosotros podemos ver o presentar. Yo cuando comienzo a hablar de este tema siempre trato de darles un ejemplo, una anécdota en realidad, una experiencia personal, para que ustedes puedan comprender de qué se trata y tratar de entenderlo y saber profundamente cuál es la diferencia que vamos a tener que incorporar nosotros entre lo que son los conceptos desde el punto de vista financiero y lo que es la contabilidad. Más allá de darles, por supuesto, todos los aspectos teóricos. Este ejemplo que yo les voy a dar, siempre lo repito a veces en las clases que damos estos temas, y a riesgo de que ya me lo hayan escuchado, bueno, lo voy a contar de nuevo. Cuando comencé a trabajar allá, antes de recibirme, o sea, hace bastante tiempo, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de servicios de telecomunicaciones, y allí mi tarea era, empecé como un auxiliar contable y llegué a manejar y a encargarme del balance contable del grupo empresario. Bueno, el manejo que yo tenía, digamos, era apropiado de todos los temas contables, manejaba toda la información contable que luego yo resumía, acomodaba y había que elaborarla para subirla al directorio. En cada oportunidad que había reuniones de tratamiento del balance o cuando había auditorías que venían auditores de Buenos Aires. En aquellas oportunidades me tocó estar en un ambiente donde, en una situación, en un momento donde la empresa pretendía vender una parte de las inversiones que tenían, y al respecto, bueno, había que presentar la información contable, para lo cual, por favor les pido que si por ahí pueden apagar los micrófonos, así no se duplican los ruidos. Aquellos que tengan habilitado el micrófono, por favor. Gracias. Les comentaba que, bueno, que en aquella oportunidad la empresa pretendía vender una parte de sus inversiones, y parte de la decisión de inversión, por supuesto, se basaba en la información contable que teníamos disponible nosotros y que nosotros preparábamos. Lógicamente había un grupo inversor que pretendía realizar la inversión, ¿sí? Y en aquel momento me surgió la duda, y como yo manejaba la información, bueno, la inquietud mía era saber a qué precio o qué valores iban a manejar los dueños de la empresa para poder ofrecer y negociar o comercializar esa parte de las inversiones que tenían. Como yo conocía, digamos, el estado del balance, la información contable, el patrimonio neto en aquel momento, recuerdo prácticamente los números bien, era alrededor de 4,5 millones de pesos, en aquel momento eran dólares, o sea, 4 millones de pesos, 4 millones de dólares, en la época del 1-1 de Menem, es decir, que hace bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, esa información era la que yo sabía, conocía respecto del patrimonio neto de la empresa, conocía los activos que tenían, digamos, todo lo que componían los distintos rubros del activo de la empresa, conocía las deudas que manejaba, digamos, lo que era el pasivo y los vencimientos que teníamos, bueno. Y mi conclusión era que los valores a los cuales habría que negociar rondaban la cifra esta de los 4 millones, 4 millones y medio, bueno, si se lograba un poquito más, capaz que los inversores estaban dispuestos a pagar algo más, bueno, habría que venderlo más o menos a esos valores, esos precios, sería el precio de venta. Eso es mi razonamiento, digamos, en ese momento.
cuando se produce la operación o se concretan ya las inversiones, por supuesto, yo no participaba de esas negociaciones y simplemente escuchaba lo que comentaba mi jefe en ese momento. Y me entero que en definitiva lograron realizar esta operación 4 veces más de lo que valía el patrimonio. Eso era el valor que habían pactado, digamos, de negociación de venta de ese patrimonio que para mí valía o tenía un valor de 4 millones de pesos. Entonces la pregunta mía, y la que les hago a ustedes ahora acá, ¿qué lleva a un inversor a pagar 4 veces más de lo que dice la información contable que surge principalmente lo que es el patrimonio neto de la empresa? Bueno, a partir de ahí nace, digamos, mi inquietud por las finanzas, porque en realidad todo lo que yo manejaba de información contable, si bien sirvió de base para tomar algún tipo de decisión, ¿sí? No fue solo la información esta que llevó a que la empresa sea luego vendida o comercializada o valorada en 4 veces más de lo que yo tenía presente como que valor del patrimonial. Entonces ahí hay que ver, me puse a pensar, digo, ¿qué están viendo los inversores? ¿Qué ven que yo no lo estoy viendo? Y bueno, ahí vamos a comenzar a ver y a tratar de desgranar en este momento cuáles son esas diferencias entre lo que es las finanzas y la contabilidad. En primer lugar, son aspectos diferentes, ¿sí? Esto lo dice la filmina que estamos viendo. Bueno, contabilidad y finanzas van por un rumbo distinto. Todo lo que tiene que ver con la administración financiera en general se separó de la rama de estudio de la economía, en la cual pertenecía antes, por ahí de los años 70, y a partir de ahora forma una unidad de estudio diferente y separada, ¿no? La contabilidad, como dice también la filmina, es un sistema de información, ¿sí? Todos los que estudian para ser contadores sepan que se están capacitando para luego poder llegar a concluir en que son los que van a manejar un sistema de información y que va a estar dirigida posiblemente a inversores, a los dueños de los negocios, posiblemente a los prestamistas, bancos, digamos, a quienes otorgan el financiamiento a la empresa, bueno, a la AFIP, ¿sí? a los organismos de recaudación, e información que le va a servir a todos esos entes o esas personas, digamos, para los cuales ustedes van a elaborar la información a través de la metodología contable, que es la que genera esa información en la empresa. Pero maneja criterios diferentes, ¿sí? Y distintos. Fíjense que en el ejemplo que yo les di hace rato de mi experiencia personal, toda la información que yo tenía disponible era una información ex post, que nosotros llamamos, es decir, que es posterior a los hechos que han ocurrido, que hemos registrado y que nosotros hemos tomado para brindar esa información. Esa información ex post es la que nos permite de base arrancar y saber dónde estamos parados. Pero a la hora de tomar una decisión de inversión, muchos inversores no ven esa información solamente, sino que quieren tener información complementaria que le permita planificar el futuro, que les permita ver o tener una visión que nosotros llamamos ex ante, ¿sí? Es decir, estamos anticipándonos a los hechos que pudieran ocurrir a partir de ahora en adelante, y esa información es la que va a impactar luego en los flujos de fondos que van a recibir esos inversores a partir de la inversión que hagan. Bien. ¿Cuáles son estas diferencias que nosotros vemos concretamente entre la contabilidad y las finanzas? Un primer criterio es este del devengado. Ustedes saben y conocen y ya manejan, entiendo perfectamente bien, el concepto del devengado contable. Este criterio es un criterio que no comparte con las finanzas, porque la finanza se trabaja con el percibido, ¿sí? Con el cash, con el flujo de caja, con el dinero en efectivo que ingresa o egresa. Ese es el parámetro que nosotros vamos a tomar de referencia y vamos a hacer y vamos a estudiar
durante todo el curso cómo se arma un cash flow, ¿sí? Un flujo de caja, un flujo de efectivo, viendo cuáles son los ingresos y los egresos, ¿sí? Planificándolos en el tiempo a futuro, y nosotros le vamos a llamar el flujo de fondos futuros, ¿sí? Ese flujo de fondos futuros es el que nosotros vamos a administrar, vamos a analizar a los efectos de tomar decisiones. Y lo vamos a analizar con una serie de metodologías que nos permitan saber cuánto valen hoy esos flujos futuros de fondos, ¿sí? Esa es la idea o el concepto general. Y cuando hablo de futuros flujos de fondos y qué valor tienen en el momento actual, lo que estamos hablando es del valor del dinero en el tiempo, algo que la contabilidad tampoco reconoce. Ese valor del dinero en el tiempo, tomado fundamentalmente por las finanzas, la contabilidad no lo tiene en cuenta. Lo propio pasa con el costo del capital, ¿sí? El costo del capital, entendido como el capital propio para el dueño de la empresa. Lo vamos a ir avanzando este concepto en los distintos, digamos, en los distintos capítulos que vamos teniendo en la materia, pero básicamente el dinero que invierte el dueño de un negocio tiene un costo para él, ¿sí? Tiene un sacrificio. Ese sacrificio le produce a él la necesidad de tener una rentabilidad, ¿sí? Y esa rentabilidad está medida en términos de tasa. O sea que la tasa, esta que pide el dueño como rendimiento, tiene un componente, ¿sí?, de costo y un componente, un agregado de valor, digamos, que él pretende sacarle a la inversión que realiza, y esto tampoco no está medido en la contabilidad, ¿sí? También vamos a ver la evaluación del riesgo, que la contabilidad no lo toma, no lo reconoce, ese riesgo tomado como aversión que tiene el inversor a realizar la inversión, y ya lo dijo Mariana hace rato, que a un mayor nivel de riesgo, un inversor pretende una mayor rentabilidad. También vemos que la contabilidad trabaja con valores históricos y normalmente las finanzas con valores del mercado. En contabilidad nosotros analizamos rentabilidades económicas a partir de indicadores, índices o correlaciones que hay entre los distintos rubros de la contabilidad. Y en finanzas lo que hablamos es de una tasa interna de retorno de los proyectos medidos en términos de flujo de fondos, y ver cómo es el comportamiento de estos flujos de fondos y medirlos a través de una metodología determinada, ¿sí? Bien. Hasta ahí las principales diferencias entre lo que es la contabilidad y las finanzas. Veamos ahora un poquito de la naturaleza de la función financiera, de la cual ya anticipó algo Mariana, ¿sí? Profesor. Tenemos dos o tres, mejor dicho, tres enfoques de lo que es la función financiera, que ha ido variando a lo largo del tiempo. Un enfoque tradicional, donde el administrador financiero simplemente era el que se ocupaba de administrar, de obtener o administrar los fondos, no participando de la toma de decisiones, ¿sí? Podríamos asimilarlo, si se quiere, a un tesorero, ¿sí? El tesorero de una organización, el que está en la caja, el que maneja los fondos, sabe, le pasan una planilla sabiendo qué es lo que va a cobrar, cuánto debe, cuánto cobra, cuánto recauda, cuánto tiene que pagar, administra ese dinero, ese flujo de caja de dinero que en toda organización se produce, pero sin tomar ninguna decisión al respecto de cómo se planifica ese movimiento o ese flujo de dinero. Es un enfoque tradicional. Hay otro, del otro extremo, digamos, donde decimos que hay un enfoque de máximo nivel, donde el que se ocupa del dinero, o sea, del flujo de ingresos y egresos, es el administrador financiero, entendiéndose aquel porque ocupa el máximo rango, el máximo nivel dentro de una organización, y el único que toma decisiones al respecto, y que el único que planifica. Podemos asimilarlo a lo que es el dueño de una empresa, ¿sí? de una microempresa o de una pyme, o bien de un directorio de una sociedad, donde se toma al máximo nivel las decisiones que tienen que ver con las finanzas. Y un enfoque más moderno, donde ya se habla de un profesional que se capacita y que tiene conocimiento de todas aquellas metodologías para estudiar y para empaparse, digamos, de las decisiones que puedan tomar, de los datos o de la información que hay que tener disponible para tomar decisiones, ¿sí? Esto es, evaluar las decisiones tomadas en la empresa
no solo, digamos, en distintas áreas de la empresa, porque una empresa la compone en distintas áreas, distintos departamentos, para asignar fondos a usos presentes y futuros, ¿sí? Teniendo presente siempre los objetivos que hablaba Mariana hace rato de rentabilidad, riesgo, liquidez en el corto plazo, y a un mayor y a un más largo plazo, siempre pensando en lo que es el valor de mercado de la empresa para los dueños, ¿sí? Ese concepto que ya lo dio Mariana hace rato. Bien. En esa concepción más moderna de la cual ustedes forman parte porque se están capacitando para tener todas las herramientas disponibles para poder asesorar en ese sentido, el responsable financiero debe responder a 3 preguntitas básicas. ¿En qué invertir? ¿Cómo financiar? Y ¿cómo distribuir utilidades? La decisión de esta desinversión, a veces algunos autores la toman dentro de lo que es decisión de invertir o desinvertir. Básicamente las decisiones más importantes son 3 las que hablan la mayoría de los autores. ¿En qué invertir? Y de ahí viene el concepto de inversión, que entendemos por inversión nosotros, y en general vamos a decir que inversión es el sacrificio de un consumo presente con la expectativa de un consumo futuro mayor, ¿sí? Todo el mundo o todo inversor o toda persona que invierte hace un sacrificio de no consumir esos ahorros que está teniendo en este momento presente, no los consume, los pone o los incorpora en una inversión con la expectativa de, a través del tiempo, ganar una rentabilidad que le permita tener un flujo de fondos futuro mayor a lo que ha invertido, y eso le permite el día de mañana consumir más de lo que podría consumir hoy, ¿sí? Esa es la expectativa y el concepto financiero de lo que sería inversión, ¿no? ¿Sí? Vamos a estudiar también cómo financiar esa inversión, es decir, de dónde vamos a conseguir los fondos, pueden ser propios o de terceros, y vamos a ver cómo vamos a distribuir las utilidades que generan esas inversiones que vamos realizando. Bueno, repetimos de nuevo, la función financiera, 3 decisiones importantes: inversión, financiamiento, distribución de utilidades. Y una parte, como letrita más chica, la desinversión, que quizás por ahí en otro momento no tienen tanto auge como lo han tenido en esta última época de la pandemia, ¿sí? ¿Cuántos negocios, cuántas pymes, cuántos emprendimientos han tenido que evaluar información a los efectos de saber si no era más conveniente salirse del negocio que continuarlo? Medido también en términos de flujos, ¿sí? Seguramente ustedes han tenido experiencias, si no propias, de algún pariente, de algún familiar, de alguien conocido que ha tenido una empresa, un negocio, un emprendimiento, que ha tenido que tomar la decisión de cerrar por efectos de la pandemia, porque los ingresos no le daban, porque, no sé, la FIP o el fisco les demandaban costos impositivos o costos fijos de alquiler de negocio que no pudieron renegociar con los dueños, con los propietarios de los negocios que por ahí uno alquila, y muchas veces los flujos no cierran y no es posible seguir o continuar con la inversión, ¿sí? Estas son decisiones que se han tomado mucho en este último tiempo. Cada uno de esos campos debe estudiarse teniendo presente el objetivo básico de la empresa, el cual se define, como lo definió Mariana antes de la exposición mía, que es elevar al máximo el valor de la empresa para los propietarios en términos de valores de mercado presentes, ¿no? Bien. Repito entonces, la maximización del valor presente del patrimonio para los propietarios, dueños o accionistas a valores de mercado. Ese es el objetivo que uno se plantea como administrador financiero a largo plazo. Ese valor que uno pretende maximizar de la empresa, que es distinto a un concepto de utilidad, ¿no? No lo asuman como que quiero maximizar utilidades, no es la idea. Es el valor que va a tener la empresa en un momento determinado en el mercado, ¿sí? Visto para otros posibles o potenciales inversores. Es lo que yo les comentaba de la experiencia que tuve trabajando en esa empresa.
había gente que, si bien sabían que, de acuerdo a la información contable, el patrimonio neto de la empresa era de 4 millones, decidió invertir 4 veces más para comprarla, mirando otras cuestiones, ¿sí? Que no eran precisamente solo la información contable. En términos de flujo de fondo, ese objetivo que nos planteamos está medido en términos de valores de flujo, valor actual de los futuros flujos de fondos, ¿sí? Que va a producir la empresa durante toda su vida, descontados a una tasa que resulte satisfactoria para los dueños de la empresa, ¿sí? Esa tasa que ya vamos a ver nosotros como metodología a partir de la clase de mañana con el contador Isola, que va a dar un anticipo de lo que es este tema. Es una tasa muy importante, el tema de la tasa de descuento de los flujos de fondos. Vamos a ver cómo obtenerla y cómo lograr que sea la adecuada, que nos permita optimizar la decisión de invertir o no. Para ello, dice la Filmina, el responsable financiero debe poseer un marco conceptual, que es lo que ustedes están haciendo en este momento acá con la capacitación que estamos llevando adelante, conocer las herramientas que tienen que manejar para poder brindarle la información adecuada a quien toma decisiones, interpretar los hechos macroeconómicos. Significa, no necesariamente es suficiente la información que ustedes pueden manejar de la empresa, que surge muchas veces de la contabilidad. Es necesario el conocimiento del mercado en su conjunto, es necesario manejar información de aspectos macroeconómicos, ¿sí? Y ver hacia dónde se va en otros aspectos que afectan el comportamiento de los flujos de la empresa o de la inversión que nosotros estamos desarrollando, ¿sí? Esto en Argentina, por supuesto, es muy dinámico, diría que hasta a veces impredecible, pero algún patrón, alguna característica, alguna metodología que apliquemos que nos permita a nosotros tener una mayor seguridad del comportamiento de los flujos de fondos futuros, hay que aplicar a los efectos de tomar decisiones, ¿sí? Como dice acá también, contar con la información adecuada, todo para brindar o optimizar, digamos, las decisiones que puedan tomar aquellos que van a invertir. Acuérdense, y ayer hemos dado un pantallazo, el contador Gilieri era el que hablaba de que la visión que tenemos nosotros de lo que es el balance, ustedes lo han visto hasta ahora como un balance donde del lado izquierdo, si ustedes lo miran de frente, van a tener el activo, todo el activo, y del lado derecho van a tener el pasivo y el patrimonio neto, ¿sí? Desde nuestro punto de vista, el punto de vista de las finanzas, lo que tenemos del lado izquierdo, el activo, nosotros le llamamos estructura de inversiones. Diríamos estructura en términos de cómo está compuesto, ¿sí? En su totalidad, las inversiones que tenemos en la empresa, cómo se componen, ¿sí? En sus distintos rubros o distintos aspectos de inversiones, porque cada rubro que plantea el balance contable, para nosotros es una inversión. Si hablamos en términos de lo que tenemos de disponibilidades, lo que tenemos de bienes de cambio, lo que tenemos de cuentas por cobrar, vamos a tener que conocer cuáles son las herramientas que nos permitan administrar de forma eficiente esas inversiones en los distintos rubros, ¿sí? Entonces, de un lado tenemos la estructura de inversiones y del otro lado la estructura de financiamiento, ¿sí? Que compuesta la estructura de financiamiento por el pasivo y el patrimonio neto, donde acá vamos a hablar del costo del financiamiento de capital de terceros, por un lado, que es el pasivo, asumido, digamos, cuánto es lo que nos cuesta a nosotros tener el financiamiento que nos dan personas ajenas o terceros a la empresa que están dispuestos a invertir en ese sentido, y cuál es el costo también del financiamiento que tenemos con fondos propios, porque estamos financiando un negocio, una empresa, ¿sí? Una inversión, estamos realizando una inversión donde vamos a tener que separar claramente lo que es el negocio propiamente, donde hablamos de flujo de fondos que son operativos, ¿sí? Todos estos términos van a tener que también familiarizarse ustedes,
cuando analicemos la situación económica referida a los flujos de fondos operativos que tienen que ver con la estructura de inversiones, con la inversión que estamos desarrollando, a veces en forma independiente de lo que es el financiamiento, ¿sí? Cuando incorporemos ya el financiamiento, vamos a hablar de costo de capital de tercero y costo de capital propio, y cuando hablamos de rendimiento, lo mismo. Cuando hablamos de rendimiento, tenemos que hablar del rendimiento del negocio, por un lado, o rendimiento también para los dueños de la empresa o para los propietarios del negocio, donde vamos a ver cómo obtener, digamos, la información que nos permita calcular esos rendimientos. Y otra cuestión, otra decisión importante en términos de función financiera es la distribución de beneficios. La distribución de beneficios, ustedes deben asumirla también como una forma de financiamiento, porque las utilidades que nosotros generamos en el negocio, tenemos dos posibilidades para optar de decidir si la repartimos a los dueños o si la mantenemos dentro del negocio. Pero si la mantenemos dentro del negocio, va a generar la misma rentabilidad que viene generando la inversión que ya tenemos incorporada en ese negocio. Y si la repartimos, no vamos a tener una fuente de financiamiento que es la que surge del propio negocio, ¿sí? El autofinanciamiento, que lo vamos a ver también en uno de los temas de los capítulos siguientes que vamos a ver en la materia. Bueno, las decisiones de inversión, habíamos visto el concepto de inversión, representa una decisión de cómo utilizar los recursos para realizar ciertos proyectos cuyos beneficios se van a conocer en el futuro, ¿sí? Repito que el concepto para nosotros es un diferimiento de un consumo presente con la expectativa de un consumo futuro mayor. Ese sería lo que es la inversión desde el punto de vista financiero. Estos deben evaluarse en relación al rendimiento y al riesgo, ¿sí? Lo que ya hablamos. Y las decisiones de inversión determinan el monto total del activo y la composición. Por ello, en finanzas, este tema lo denominamos estructura de inversiones, ¿sí? ¿Cuánto vamos a invertir? ¿Sí? Esto es importante. ¿Cuáles son las áreas de interés? Determinar la magnitud total del activo, cuánto vamos a invertir, cómo afecta esa inversión al rendimiento, ¿sí? Y aquí doy el mismo ejemplo de siempre. Si vamos a poner, ejemplo, un servicio de taxi, ¿qué auto me conviene comprar? No sé, por decir una marca, un Mercedes-Benz, un tope de gama, digamos, un auto caro, una inversión grande, o me conviene comprar un auto económico, no sé, un Fiat Uno, por ejemplo, a gas. ¿En base a qué ustedes podrían elegir o con qué criterio podrían tener en cuenta para poder decidir si invertir en un auto económico, que sea una inversión mínima, o una inversión mayor? Y hay que ver el comportamiento de los flujos de fondos que les puede llegar a generar, porque ustedes pueden tener una información adicional de saber a dónde, en qué mercado van a prestar el servicio y qué flujo van a manejar en el futuro, para que podamos también tener una estructura óptima de inversión, ¿no? Es un ejemplo sencillo, pero se los dejo como inquietud para que puedan empezar a pensar en términos financieros. La estructura de inversiones, en qué rubros, dentro de lo que es el activo que ustedes ya conocen desde el punto de vista contable, en qué rubros vamos a invertir, ¿sí? Y cómo vamos a administrar posteriormente esos rubros. Este tema también de la tasa de crecimiento es importante porque muchas empresas que han tenido la suerte de crecer a lo largo del tiempo, la tasa de crecimiento que nosotros podamos definir impacta sensiblemente, digamos, en la rentabilidad de la empresa. Si nosotros queremos crecer de golpe, por ahí es probable que no tengamos los fondos necesarios para bancar esas inversiones necesarias, porque el mercado posiblemente nos esté demandando mayor cantidad de productos, mayor producción, y que elevemos nuestro nivel de actividad, porque podemos vender los productos que fabricamos. Ahora, hasta qué tope de producción tenemos nuestra planta, ¿sí? El nivel, la planta de producción que tenemos tiene un límite determinado. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ampliar nuestra planta, nuestro nivel nuestra capacidad de producción? Y en ese sentido conseguir los fondos para realizar esas inversiones, y a la vez a mayores fondos vamos también a tener que ver el tema cómo afecta la rentabilidad de la empresa.
Por otro lado, el administrador financiero debe tener en cuenta las decisiones de financiamiento que tienen que ver con lograr la mejor mezcla de las fuentes de financiamiento dentro de la estructura esa que yo hablaba de financiamiento, ver cómo vamos a financiar la inversión que estamos dispuestos a realizar. Si, por ejemplo, nosotros queremos, bueno, alguien puede decir, no, bueno, yo soy muy averso a tomar riesgos desde el punto de vista financiero, no quiero endeudarme, posiblemente diga, no, yo no voy a buscar deudas de capital que vengan terceros a invertir en el negocio, para mí me parece muy riesgoso, quiero hacerlo todo con capital propio, es una decisión de los inversores, muchas veces pasa por ahí. Ahora, el administrador financiero debe brindarle las herramientas a la persona que va a invertir para decirle, no, pero a ver, fíjate qué tasa de rentabilidad pretendes a tu negocio y es probable que haya gente también que esté dispuesta a asumir un riesgo e invertir en tu negocio a los efectos de que tu negocio crezca o sea más eficiente, y si tu negocio es rentable, posiblemente la rentabilidad que vos obtengas de ese negocio sea mayor a la tasa de costo del endeudamiento que vos puedas conseguir. Y ahí vamos a ver el efecto de la palanca financiera y cómo es ese apalancamiento que nos pueden hacer o dar los fondos de terceros dentro de la empresa. En esa estructura vamos a hablar de estructura de composición de capital de trabajo y capital inmovilizado. Vamos a tener que tener conocimiento del mercado financiero, la disponibilidad de los fondos, los costos, los plazos, cómo vamos a devolver el dinero si pedimos prestado, qué sistemas de amortización de deuda vamos a tener en cuenta, cuáles son las políticas de la empresa, cuáles son los objetivos estratégicos y operativos, qué mercado pretendemos abarcar, si estamos dispuestos a perder un poco el control, porque si invierten en capitales de terceros, muchas veces corremos el riesgo de perder el control en el hecho de decir, no puedo tomar todas las decisiones porque tengo un tercero que está invirtiendo en mi negocio y también me pide explicaciones de todo lo que yo hago. Bien. Este tipo de decisiones implican un conocimiento profundo de las distintas formas de financiación y el seguimiento de los mercados financieros y de dinero y de capitales, ¿sí? Que también vamos a ver para aquellos que son del Plan Nuevo 2019, hacia el final del curso, lo que es mercado de capitales y mercado del dinero. Una vez más, bueno, esto ya redunda, determinar la estructura de financiamiento, características de las inversiones, cómo es el sistema financiero. Un segundito. La determinación del costo de capital propio de terceros y el estudio del sistema financiero, en lo cual ustedes deben tener conocimientos de saber dónde se puede conseguir los fondos, a qué costo y bajo qué modalidad. La otra decisión, una vez más redundante, decisión de distribuir utilidades. Hay que ver las cuestiones legales, en qué etapa de la vida nos encontramos, de la vida de la empresa estamos parados. Si vamos a realizar una política de retribución a los aportes de capital, los dueños de la empresa, es probable que los dueños necesiten saber o conocer de antemano cuáles van a ser sus retribuciones y en qué momento de la inversión van a poder recibir estos, digamos, un adelanto de esas inversiones, de los frutos de esas inversiones que van teniendo. Bien. Y por último, un resumen pequeño, digamos, de lo que es la función financiera, resumiendo todo lo que hemos hablado en términos de objetivos que vamos a perseguir, objetivos operativos y objetivos